Bienvenidos un día más a Devocionales con Proverbios 8:16. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Dominar y gobernar. Por un lado, como hablamos ya en el versículo pasado, toda civilización requiere de estos: orden y gobierno. De no ser así, se habla de un estado fallido cuando esto no opera en un correcto equilibrio y armonía. Y como decía el versículo, todo esto es hecho ¿por quién? Por los gobernantes. Y bendita la nación, bendito el pueblo, que tiene gobernantes que se gobiernan con la sabiduría de Dios y que tienen la humildad de apoyarse en su palabra. La verdad que la historia lo demuestra, que aquellas naciones que han honrado a Dios, que se han acercado a Él, que han tenido en cuenta su palabra, que han sido inspiradas también por su ley, han tenido favor y han experimentado cambios profundos a nivel social, económico, cultural. Sin ir más lejos, tenemos la Reforma. En el siglo XVI, cuando el pueblo volvió a la palabra de Dios, de la cual la Iglesia Católica había alejado a este pueblo y lo había hecho ignorante de la verdad de Dios, cuando en el norte de Europa empezó este mover hacia la palabra de Dios, a poner la Biblia en el centro, todo esto empezó a traer cambios como la democracia, avances culturales, científicos, sociales, etc. Recuerdo ahora como unos 10 años que vi un artículo en el periódico de Cataluña donde mostraba los indicadores de corrupción en diferentes países. No me acuerdo si España estaba en el 70 y tantos, 80 y tantos, en la cabeza no estaba. Pero llamaba la atención que cuanto más oscuro era el color, más corrupción había en ese país. Cuanto más claro, eran países menos corruptos. Y lo curioso era que el norte de Europa aún conservaba todavía esos bajos índices de corrupción. Países que abrazaron la reforma protestante, países que abrazaron una vuelta a las escrituras: Alemania, Suecia, Inglaterra, etc. Holanda. Los países del sur, como Grecia, Italia, Portugal, España, pues daban fe de que realmente no tener en cuenta la palabra de Dios pues había traído un deterioro en todos los sentidos, como también estamos viviendo. Y cuando hablamos de volver a la palabra de Dios no estamos hablando de religión, porque si países tenían religión, Italia, Grecia, España y Portugal tenían de sobra. No se trata de tener religión, se trata de tener comunión con Dios y sintonía con Él a través de su palabra, que es muy diferente. Buscar la voluntad de Dios no en religiones, sino en su palabra. Y en esta palabra tenemos todo lo que se necesita para articular realmente saludablemente las relaciones humanas, las relaciones sociales y poder tener buenos gobiernos. Oremos porque el Señor nos conceda en nuestro país una vuelta a su palabra. Un abrazo.